En los últimos días se ha montado una campaña en redes sociales para atacarme porque supuestamente he dicho que los discapacitados deberían buscarse la vida en una sociedad liberal y no deberían recibir ayuda de nadie más. ¿Pero realmente he dicho esto en algún momento o más bien estamos ante la enésima manipulación de algunos grupos de izquierdas para atacar sin fundamento las ideas del liberalismo? Comprobémoslo. En los últimos días se ha viralizado por las redes sociales el siguiente extracto de un debate que mantuve con Juan Carlos Monedero en octubre del año 2017. Lo que es justo o lo que es injusto depende de lo que hacemos o de lo que no hacemos, no de lo que es, no de lo que nos viene dado. Lo que nos viene dado por genética ni es justo ni es injusto, es algo que queda fuera del ámbito de la justicia. Y por tanto no podemos vulnerar los derechos reales de las personas por una cuestión arbitraria, accidental, como es la carga genética que tenemos cada uno de ellos. Que tú no seas responsable de los genes que te han tocado no me hace a mí responsable de los genes que te han tocado. Y por tanto, yo no estoy subordinado o no quedo subordinado a tus preferencias ni mis derechos se deben ver conculcados por el hecho de que tú hayas tenido, por decirlo así, buena o mala suerte en la lotería genética o buena o mala suerte en el entorno social en el que hayas vivido. ¿Y por qué se han viralizado estas palabras? Pues porque desde determinados sectores de la izquierda, o más bien desde la extrema izquierda, se ha dado a entender que por estas palabras me estaba refiriendo a la situación que dentro de una sociedad liberal deberían ocupar los discapacitados. Por ejemplo, el movimiento Spanish Revolution ha publicado una noticia donde en el propio titular leemos: las sádicas palabras de Juan Ramón López Rayo. Se les ve bastante informados. Le importa 2 cojones que te mueras, no quiere pagar impuestos. Esto entre comillas, como si lo hubiese dicho yo, cuando yo no he dicho nunca tal cosa. Pero bueno, lo entrecomillan porque consideran que es un resumen fidedigno de mi intervención. ¿Y en qué fundamentan que esto es un resumen fidedigno de mi intervención? Pues de entrada en un tuit, que es el que se hizo eco y el que viralizó más el vídeo, de José Vico. En este tuit se puede leer: escuchad con atención lo que dice Rayo. Si te toca una discapacidad, es decir, que yo he dicho que si te toca una discapacidad, él no tiene la culpa. Así que te buscas la vida. Es decir, que según José Vico, yo he dicho que si te toca una discapacidad, te tienes que buscar la vida. Bien, imagínatelo de ministro de Economía. Y esto, aunque no lo digan, lo piensan muchos neoliberales. Y a partir de esta contextualización de cosecha propia que efectuó José Vico, pues otras cuentas de izquierdas ya se hicieron eco, avalando que evidentemente yo me estaba refiriendo a los discapacitados. Por ejemplo, el actor David Pareja comparó mis palabras con un cartel nazi en el que se invitaba a practicar la eutanasia involuntaria a los discapacitados. Y a su vez, el periodista entrópico, tal como se define él mismo, de La Marea, Dani Domínguez, fue el que puso el tuit del que luego se hizo eco el titular de Spanish Revolution. Rayo, me importa 2 cojones que te mueras, yo no quiero pagar impuestos. Y bueno, a partir de aquí, como os podéis imaginar, una ristra de cientos de insultos y descalificaciones que os voy a ahorrar. Como digo, si uno crea el contexto, Rayo está hablando de los discapacitados y luego coloca las palabras que he pronunciado, evidentemente parece que me despreocupe absolutamente de la situación de los discapacitados. El problema es que yo no estaba hablando de los discapacitados. Ese contexto es un contexto inventado, falso, manipulado, tergiversado, para poder manipular el significado de mis palabras. Yo estaba criticando una concepción de la justicia de Juan Carlos Monedero, según la cual la misión del Estado debería ser igualar las capacidades de todos los ciudadanos. Y yo le estaba replicando que la igualación absoluta de las capacidades de todas las personas no solo es imposible, sino además indeseable, porque terminaría atacando de raíz la libertad de cada individuo para desarrollar su propia vida sin interferencias continuadas y coactivas del Estado. Pongamos, por tanto, el contexto real a esas palabras, el contexto real que todos los otros han omitido para manipular mis palabras. Para mí una sociedad justa es una sociedad con igualdad de capacidades. Es decir, una sociedad que realmente establezca unas bases igualitarias para todas y todos y que podamos escoger. Y en ese sentido, si queremos realmente, desde mi perspectiva de justicia, tener una sociedad que merezca ese nombre, tenemos que establecer las bases para que todos nosotros podamos tener un mismo acceso a la salud, a la educación, al ocio, a la reflexión. Y desde luego,
a mí también me gustaría que todos tuviéramos las mismas capacidades, pero yo no voy a considerar que el concepto de justicia es igualdad de capacidades, entre otras cosas porque ese es un concepto de justicia imposible. Es decir, no todos podemos tener las mismas capacidades, aunque solo sea por cuestiones genéticas. Yo nunca voy a jugar, aunque el Estado me proporcione todos los medios habidas y por haber, no voy a jugar nunca al fútbol tan bien como Cristiano Ronaldo o Messi. Y eso no es injusto, eso es. Y la justicia no se relaciona con las situaciones que vemos. La justicia evalúa las acciones y las consecuencias de las acciones de las personas. Lo que es justo o lo que es injusto depende de lo que hacemos o de lo que no hacemos, no de lo que es, no de lo que nos viene dado. Lo que nos viene dado por genética ni es justo ni es injusto, es algo que queda fuera del ámbito de la justicia. Este es el contexto. No estábamos hablando de discapacitados que tienen imposibilitado, debido a su discapacidad, ganarse la vida cooperando en sociedad. Estábamos hablando de personas que pueden ganarse la vida, pero que tienen distintas capacidades con respecto a otras. De hecho, en el ejemplo que utilizaba para introducir mi alocución, ejemplo que obviamente ha sido recortado del vídeo que se ha viralizado, comparaba mi capacidad para jugar al fútbol con la de Cristiano Ronaldo o Messi. Salvo que yo me esté considerando discapacitado por no jugar tan bien al fútbol como Cristiano Ronaldo o Messi, debería ser evidente que no estábamos hablando de discapacitados, entendiendo por tales personas que no pueden insertarse, que no pueden cooperar productivamente en sociedad y que por tanto son dependientes del sustento que les puedan proporcionar otras personas u otras organizaciones como el Estado. De hecho, veamos otros ejemplos que puso el propio Juan Carlos Monedero dentro del contexto de este debate sobre la justicia entendida como igualdad de capacidades. ¿Tiene que haber cuotas para las mujeres en la política? Hay gente que dirá, no, ni hablar. Ya, pero es que si no hay cuotas, es que las mujeres no tendrían espacio en la política. Rawls plantea el velo de la ignorancia. Es decir, imagínense a todos ustedes, a todos vosotros, que nos pusieran un velo en los ojos y no supiéramos si al nacer vas a nacer hombre o mujer. Vas a nacer en una familia acomodada o en una familia periférica de una ciudad latinoamericana. Que no sepas si vas a nacer sano o enfermo, blanco o negro. Hombre, mujer, blanco, negro, acomodado o no acomodado, creo que nada de todo esto se refiere a discapacidades. Ni siquiera sano o no sano se refiere necesariamente a discapacidades, porque podemos estar no perfectamente sanos sin ser discapacitados. De hecho, incluso la expresión que utilizo y que parece tan desdeñosa de lotería genética, en realidad es una referencia a la obra de John Rawls. John Rawls, al que se había referido previamente Juan Carlos Monedero. John Rawls, en su libro A Theory of Justice, lo que dice es que el resultado de la lotería natural, de la lotería genética, es arbitrario desde un punto de vista moral. Por tanto, claramente me estaba refiriendo a las ideas que previamente había expuesto y defendido Juan Carlos Monedero a través del corpus ideológico de John Rawls. El debate, por consiguiente, era si el Estado puede arrogarse poderes extraordinarios sobre la libertad de las personas con tal de corregir estas desigualdades naturales que supuestamente originan desigualdades de capacidades a la hora de completar nuestros proyectos de vida. Y mi respuesta era negativa porque lo que hace la justicia es valorar, enjuiciar los comportamientos de las personas hacia otras personas. Si una persona ataca o roba a otra persona, la acción del atacante, la acción del ladrón, es injusta porque genera un daño que la otra persona no tiene ninguna obligación de asumir y por tanto el atacante, el ladrón, tiene que reparar la injusticia causada porque es responsable, su acción es responsable del daño que ha generado. En cambio, si mañana cae una granizada sobre los cultivos de un agricultor, nos podrá parecer que es una desgracia muy grande, pero no tiene sentido calificar esa situación como injusta porque no ha habido ninguna acción de nadie que haya provocado ese daño. La naturaleza no es un agente que actúe deliberadamente y, por tanto, las acciones de la naturaleza no son ni justas ni injustas. Las acciones de la naturaleza son. Eso no significa que debamos despreocuparnos de la suerte que corre ese agricultor. Solo significa que los demás no tenemos responsabilidad legal, en inglés hablaríamos de personal liability, para no confundirlo con responsabilidad moral, por ejemplo. Decía que eso no significa que debamos despreocuparnos de la suerte que corre el agricultor. No estoy defendiendo que el agricultor que haya perdido toda su cosecha como consecuencia de un desastre natural, pues que se busque la vida. La sociedad puede organizarse
y para un liberal deberá organizarse voluntariamente, sin coacciones de por medio, para ayudar a aquellas personas que lo necesitan, en ocasiones para ayudarlas de manera mercantilizada, por ejemplo, a través de la contratación previa de un seguro contra este tipo de catástrofes naturales, y en ocasiones a través de la ayuda voluntaria de carácter no mercantilizado, por ejemplo, a través de la generosidad de las personas hacia el agricultor. Lo que sí estoy diciendo es que el agricultor no podría responsabilizar al resto de la sociedad de su desdicha. No podría decirles, vosotros me habéis provocado el daño que he sufrido cuando la granizada ha destrozado mi cosecha, porque los demás no han generado esa granizada que le ha destruido la cosecha y por tanto nadie es responsable, nadie tiene responsabilidad civil sobre el daño que ha sufrido el agricultor. Dicho todo esto, el caso de los discapacitados, al que yo no me referí en el debate con Juan Carlos Monedero, es un caso distinto a los anteriores. ¿Por qué? Porque en todos los casos anteriores las personas tienen capacidad de agencia para cooperar con otras personas, para cooperar con mayor o menor fortuna, pero para cooperar con otras personas y salir adelante a través de esa cooperación social. Sin embargo, los discapacitados, o al menos algunos discapacitados, no tienen ninguna capacidad de agencia para cooperar con otras personas. Y por tanto la reflexión moral que se haga sobre ellos no puede partir de las mismas bases que la reflexión moral que se hace con respecto a personas que sí tienen capacidad para cooperar productivamente dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, la idea de justicia que estaba exponiendo en mi debate con Juan Carlos Monedero es la idea de justicia de Friedrich Hayek. Para Hayek, la justicia social, la justicia distributiva, es un espejismo. La justicia tiene que ver, como decía antes, con evaluar las acciones de unas personas hacia otras personas, no con conseguir, por ejemplo, una distribución de la renta que nos agrade más que otra. Pero al mismo tiempo que Hayek criticaba esta concepción de justicia social o de justicia distributiva, la justicia entendida como hacer encajar a la sociedad en unos patrones distributivos de renta, de riqueza, de estatus previamente concebidos, al mismo tiempo Hayek decía lo siguiente: existe una gran diferencia entre la provisión de una renta para todos aquellos que no pueden subsistir a partir de los ingresos que obtienen dentro de un mercado que funciona correctamente y una redistribución conducente a proporcionar una remuneración justa entendida desde los estándares de la justicia social o de la justicia distributiva. Es decir, entre una redistribución donde la gran mayoría de ciudadanos acepta ayudar a aquellos incapaces de salir adelante y una redistribución donde la mayoría expolia a la minoría por el simple hecho de que ésta tiene más riqueza. Mi crítica en el debate iba orientada a este segundo tipo de redistribución, no necesariamente hacia el primer tipo de redistribución, hacia aquellas personas que no cuentan con capacidad para obtener ingresos suficientes en el mercado, porque ese ni siquiera fue el debate planteado. El propio Hayek, de hecho, se mostraba partidario de una renta mínima de inserción, de un ingreso mínimo vital, exclusivamente para aquellas personas que no pudieran cooperar productivamente en sociedad con otras personas. Por ejemplo, en Derecho, Legislación y Libertad podemos leer: se trata del problema de quienes por varias razones no pueden ganarse la vida en una economía de mercado, como los enfermos, los ancianos, impedidos físicos o mentales, viudas y huérfanos, es decir, aquellos que sufren condiciones adversas que pueden afectar a cualquiera y contra las que muchos no son capaces de precaverse por sí solos, pero a los que una sociedad que haya alcanzado un cierto grado de bienestar puede permitirse ayudar. Asegurar a todos una renta mínima o un nivel por debajo del cual nadie descienda cuando no puede proveerse por sí mismo, no para todo el mundo incondicionalmente, sino solo para aquellos que no puedan proveerse por sí mismos, no solo es una protección absolutamente legítima contra riesgos comunes a todos, sino una tarea necesaria de la gran sociedad donde el individuo no puede apoyarse en los miembros del pequeño grupo específico en el que ha nacido. Yo mismo, por ejemplo, en mis libros Una revolución liberal o Contra la renta básica, o en diversos artículos o en diversos vídeos, he defendido que mientras el Estado siga existiendo, cuente con un programa similar a estas rentas mínimas de inserción para aquellas personas que efectivamente no pueden cooperar productivamente con los demás. Podré estar equivocado o no estar equivocado, pero desde luego esa ha sido la posición que he mantenido durante muchos años y, por tanto, sugerir que desde mi punto de vista los discapacitados deberían buscarse la vida o incluso, como se ha llegado a hacer, deberían ser sometidos a eutanasia involuntaria es una obscenidad. Es más, aunque yo hubiera defendido,
que no lo he hecho, pero aunque hubiera defendido que el Estado no debe ocuparse de estos asuntos, eso no equivale a decir que desde mi punto de vista los discapacitados deban buscarse la vida por sí solos y que los demás debamos despreocuparnos de su suerte o de su desgracia. Que el Estado no se ocupe de algo no significa que no crea que la sociedad no deba ocuparse de ese algo. Me podría parecer un horror moral que el Estado conculque la libertad de las personas y me podría parecer un horror moral que las personas hagan uso de su libertad para despreocuparse de aquellos que están más necesitados de ayuda. En definitiva, la última campaña de la que he sido víctima hasta el momento en redes sociales, y recalco lo de hasta el momento porque desde luego vendrán muchas más en el futuro, es una ilustración de cómo a una parte significativa de nuestra izquierda no le importa en absoluto la verdad. Lo único que le importa es manipular la verdad para desacreditar al adversario ideológico deshumanizándolo. Este señor es un sociópata, a este señor no le importa que muráis, este señor solo defiende los intereses de los más ricos, a este señor no le tenéis que escuchar. Ni siquiera prestéis atención a sus argumentos, quedaos con las mentiras sobre él que os hemos contado. No salgáis de vuestra zona de confort ideológico para adentraros en las tinieblas de quienes se despreocupan por el bien de la sociedad. Pero para desgracia de quienes solo saben oponer la mentira a unos argumentos que podrán ser correctos o incorrectos, pero que en todo caso habría que criticar desde la honestidad intelectual, para la desgracia de todos ellos, hace mucho tiempo que asumí que estas campañas de difamación, insisto en que sé que no será la última, hace mucho que asumí que estas campañas de difamación son el coste, son el peaje que hay que pagar por dar la batalla ideológica y por conseguir que tus ideas, las ideas que consideras mejor para el conjunto de la sociedad, logren avanzar frente a quienes se oponen a las mismas, incluso frente a quienes verían sus privilegios caer si las mismas avanzaran. Para su desgracia, hace mucho que hice mías las palabras de Ludwig von Mises cuando decía que si ellos repiten insistentemente la mentira, nosotros tendremos que repetir con una insistencia todavía mayor la verdad. Nunca cedas ante el mal, combátelo con mayor audacia. Y eso es lo que seguiré tratando de hacer para lograr que las ideas de la libertad avancen en España.